Clase de quinto, segunda clase de problemas sobre el primer principio de Newton. Habíamos dicho que íbamos a calcular el valor de la fuerza peso, utilizando la ecuación de m por g igual a p. ¿Sí? Siendo m la masa y g la aceleración gravitatoria, que utilizamos el valor de 10 para hacer más fáciles los cálculos acá. Bien, quiere decir entonces que el valor de p va a ser 3,0 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, lo cual da un valor de 30 newtons. Es decir, que el valor de P es de 30 newtons. Calculé una de las fuerzas que me pedía el ejercicio. La otra fuerza es la fuerza normal. ¿Hay alguna ecuación que me permita calcularla? Pues no, hay que deducirla. Veamos cómo. ¿Qué pasa? A ver, voy a utilizar el viejo sistema de colocar sobre esta situación problema un par de ejes cartesianos. Un par de ejes cartesianos son dos ejes imaginarios que se cruzan a 90 grados, ¿sí? Y yo lo pongo donde yo quiero. Lo pongo acá, con la inclinación que yo quiera. ¿Por qué? Porque me va a permitir descomponer fuerzas. Recuerden que vamos a descomponer la fuerza peso, ¿sí? Bueno, entonces, tomamos nuestro sistema cartesiano de modo que el eje Y coincida con la normal al plano. Este va a ser el eje Y. Y el eje X coincida con la dirección, con una dirección paralela al plano de apoyo. Este es nuestro eje X y este nuestro eje Y. Voy a prolongar un poco el eje Y. Recordemos, este ángulo valía 37 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo coincide con el ángulo que forma la superficie de apoyo con el piso. ¿Se acuerdan que en una clase anterior lo demostramos? Bueno, bien, proyectemos la fuerza peso sobre el eje Y y obtengamos P sub I. Para eso utilizo la escuadra, proyecto el extremo del vector P sobre el eje Y, y acá tengo el vector P sub I. Hago lo mismo sobre el eje X, proyecto así, perpendicularmente al eje X, proyecto el extremo del vector P y voy a obtener aquí el vector P sub X, la componente X del vector P. Y le ponemos nombres. P sub I, P sub X. Y bueno, fíjense que ahora se va a notar un error en mi dibujo. ¿Por qué? Fíjense el eje Y. Y la pregunta es la siguiente. ¿Existe equilibrio en el eje Y? Sí, tiene que existir equilibrio porque todo el objeto está en equilibrio, no solo en uno de sus ejes. Si está en equilibrio el objeto, en equilibrio traslacional, entonces está en equilibrio traslacional en cualquier eje que yo pueda descomponer las fuerzas que actúan sobre él. Por lo tanto, en el eje Y existe equilibrio. Yo puedo escribir eso por acá. Eje Y existe equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que dar ¿cuánto? 0. ¿Correcto? La sumatoria de fuerzas en el eje Y es P sub I más normal. P sub I más normal. Ven que lo estoy haciendo de manera vectorial. Esto es una suma vectorial. La suma de P sub I y la fuerza normal me tienen que dar 0. Es decir, que deben de contrarrestarse porque están en la misma línea de acción. Deben de contrarrestarse. Para eso, sus módulos deben ser forzosamente iguales. Esto sucederá si y solo si el valor de la normal es igual al valor de la componente I de la fuerza peso.
Y por este lado podemos encontrar el valor de la normal, porque el valor de P sub I es muy fácil de encontrar. Vamos para este lado. Acá teníamos que P valía 30 newtons, pero que P sub X y P sub Y las podemos encontrar por trigonometría. Veamos, yo esto siempre tengo que pensarlo, no me acuerdo de memoria, y está bárbaro porque uno cada vez que lo piensa lo aprende más. Se supone que yo lo había aprendido mucho, pero lo dudo. Bueno, fíjense, respecto del ángulo de 37 grados, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y respecto a este ángulo, el cateto de ese triángulo es el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, voy a utilizar el coseno, porque es la línea trigonométrica que vincula el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Correcto? P sub I va a ser P por coseno de 37 grados. Y cuando quiera encontrar P sub X, va a ser P por seno de 37 grados. Bien, así que entonces, volviendo a este lado, el valor de la normal va a ser igual a P por coseno de 37 grados. P era de 30 newtons, así que la normal va a ser 30 newtons por coseno de 37 grados. ¿Cuánto dará el coseno de 37 grados? Cos 37 igual 0,7986, aproximadamente 0,8, muy aproximadamente 0,8. Así que el valor de la normal va a ser 30 newtons por 0,8. Por lo tanto, el valor de la normal es 24 newtons. Encontré otra de las fuerzas que actuaban allí. Y nos queda encontrar solamente el valor de la fuerza de rozamiento. Pero ahora podemos razonar por analogía. Todo lo que vimos para el eje Y lo podemos ver para el eje X. A ver, ¿qué era? El objeto estaba en equilibrio. Si estaba en equilibrio, está en equilibrio en el eje Y y en el eje X. Si está en equilibrio en el eje X, podemos escribir, como pusimos esto acá, podemos poner aquí abajo. Eje X, existe equilibrio. Entonces, la suma vectorial de fuerzas en el eje X da 0. La suma vectorial de fuerzas en el eje X viene a ser lo siguiente. P sub X más fuerza de rozamiento, ¿correcto? P sub X más Frost. ¿Eso de Frost no era una nenita rubia que cantaba? Bueno, acá es la fuerza de rozamiento. Y P sub X la tenemos acá, la podemos obtener de acá. Así que esto es muy fácil. Si estas dos fuerzas se están neutralizando, es porque tienen el mismo módulo, el mismo razonamiento que para el eje Y. Por lo tanto, podemos poner, al igual que pusimos acá, que esto se cumple si y solo si la fuerza P sub X es igual a la fuerza de rozamiento en módulo, ¿cierto? Bien, como P sub X es P por seno de 37, la fuerza de rozamiento también la encontramos de esa forma. Es decir, fuerza de rozamiento es igual P por seno de 37 grados. Es decir, 30 newtons, el valor de P, por el seno de 37, que ¿cuánto da? 0,6 creo que da, ¿verdad? Seno de 37. 0,6, yes. 30 newtons por 0,6. Quiere decir que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 18 newtons. Y acá tenemos la tercera fuerza buscada por el ejercicio. ¿Cuáles son las claves para resolver este ejercicio? Primero, saber que si algo está en equilibrio,
está en equilibrio en el eje Y y en el eje X. Cuando yo haga la descomposición de fuerzas que actúan sobre el objeto para encontrar la fuerza neta, voy a poner todas las fuerzas que estén en cualquier eje, las voy a poner en sus componentes en el eje Y y en el eje X. ¿Por qué? Porque de esa manera, si sé que está en equilibrio en el eje X, todas las fuerzas que estén sumando para un lado son contrarrestadas por las que están sumando para el otro lado. Y lo mismo aplico para el eje Y. Entonces así resuelvo rápidamente y fácilmente el ejercicio. ¿Qué estamos aplicando acá? Básicamente la primera ley de Newton, descomposición de fuerzas, y bueno, el conocimiento. ¿Qué ecuación hubo que acordarse acá? Y ninguna complicada. P es igual a M por G. Y acordarse que el coseno, como se calcula el coseno, cuál es el cateto vinculante allí, en el coseno es el cateto adyacente. Y en el caso del seno, el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Y tal, no tiene más misterio. ¿Ok?